Bueno, bienvenidos una vez más. Estamos recuperando la transmisión de esta clase número 18 de nuestro ciclo 2025 en este su espacio del Calmecac virtual de la Tenochcayot. Una disculpa de antemano, hace unos momentos en la transmisión previa a este video tuvimos algunos problemas técnicos, entonces pues bueno, estamos recuperando la señal. Como comenté en la publicación previa, el día de hoy vamos a centrar nuestra clase, nuestra plática, en el tema de los tributos mexicas. Y escogemos dentro de los otros dos temas para complementar esta clase, las sugerencias que ustedes nos dejaron escritas en la publicación previa, y que son justamente hablar acerca del tema del concepto de Tamuanchan y las similitudes y divergencias entre Huitzilopochtli y Tonatiuh, estas dos grandes deidades de la cosmogonía mexica. Entonces, pues el día de hoy, esta clase número 19, vamos a hablar justamente de esos tres temas, acerca de los tributos mexicas, acerca del concepto de Tamuanchan y acerca de las similitudes y divergencias entre Huitzilopochtli y Tonatiuh. Pues bueno, damos inicio a esta clase 19, esperando que el audio y el video sean buenos. El día de hoy, 25 de mayo de 2025, que corresponde a un día 9 hierba de la trecena de la lagartija, de este mes o veintena Toxcat del año 13 Casa. Pues bueno, abro este primer tema acerca de los tributos mexicas, comentando brevemente que los tributos o los impuestos que un gobierno pues tiene hacia cada uno de sus ciudadanos y sus gobernados es algo que pues pertenece tanto al mundo antiguo como al mundo actual. Actualmente los gobiernos del mundo pues, cobran impuestos a sus ciudadanos a través de un sistema tributario. Aquí mismo en México tenemos un organismo, una secretaría, que se dedica a recaudar los impuestos y que justamente trabaja o funciona con base a un sistema tributario. Entonces los tributos que los mexicas cobraban o exigían sobre sus colonias, provincias, regiones y ciudadanos gobernados, pues son los mismos tributos que cualquier otro imperio o cualquier otro gobierno del pasado o actual le cobra a sus ciudadanos o a las corporaciones que trabajan dentro del territorio de su jurisdicción. Bueno, al respecto de los tributos que los mexicas pedían, solicitaban a los reinos, pueblos o señoríos que llegó a gobernar a través de la Triple Alianza, pues podemos saber cómo eran estos tributos, a qué regiones correspondían, haciendo uso de documentos, tanto pictóricos, es decir, códices, como manuscritos que fueron elaborados ya en la época del virreinato. Se dice, es un tema muy polémico este de los tributos mexicas, se dice en algunos círculos, en algunos medios, que los mexicas tenían, al parecer, y exigían tributos muy pesados, muy excesivos a los pueblos que gobernaban. Y se cuenta que, según esto, esos tributos tan pesados y excesivos pues mantenían a la población, a sus gobernados y a los reinos conquistados, pues los tenían sometidos a trabajos forzados, casi en calidad de esclavos, para poder cubrir estos tributos. Eso es lo que dice la historia colonialista, eso es lo que dice la versión, vamos a decirlo así, oficialista al respecto de estos tributos. Pero creo que lo que importa aquí
es que la gente se haga una idea objetiva, seria y sustentada de cómo realmente eran esos tributos que el Imperio Mexica solicitaba a todos los pueblos y reinos que gobernaba. Y una buena forma de saber cómo eran estos tributos, independientemente de la tradición oral, que es la parte que un servidor viene cada domingo compartiendo con ustedes, la tradición de la Tenochcayot, que es las costumbres, la tradición heredada de Tenochtitlan a través de los descendientes de Moctezuma, que es la familia mía. Pero bueno, existen al menos dos documentos en los cuales nosotros podríamos basarnos para saber cómo eran estos tributos que la Triple Alianza exigía sobre sus reinos que gobernaba y sobre sus ciudadanos. Este primer documento que podríamos utilizar es un códice que hoy en día conocemos con el nombre de Códice Mendocino o Códice Mendoza. Sin embargo, nuestra tradición nombra a este códice como Códice Mexicayot, porque este códice ya fue, este códice que hoy llamamos mendocino, es la copia o la actualización de un códice previo que ya existía en la época de Tenochtitlan y que pues obviamente pues, se encuentra perdido o fue destruido durante la invasión de Tenochtitlán. Pero en la época de la Nueva España, el primer virrey de la Nueva España, que fue don Antonio de Mendoza, mandó a pintar un códice a tlacuilos o escribanos mexicas que estuviera pues revisado por la nobleza mexica que aún se encontraba presente durante la construcción del virreinato. Hay que recordar que los mexicas son un pueblo que continuó hasta nuestras fechas. El pueblo mexica existe en todos los descendientes de los antiguos pobladores de Tenochtitlán. Durante el virreinato había miles de mexicas. El gobierno de Tenochtitlan se convirtió en un gobierno pues quizás más reducido, a diferencia del imperio mexica que existía en la época de Moctezuma o de Tlacaelel. Pero tanto el mexica como su gobierno y sus costumbres fue un pueblo que continuó durante el virreinato y que a la fecha se cuenta por miles los que somos mexicas. Pero bueno, entonces el virrey Antonio de Mendoza solicitó al pueblo mexica que elaboraran un códice donde se narrara la historia de Tenochtitlan desde su fundación hasta la época en ese momento del nacimiento de la Nueva España. Pero dentro de este códice, independientemente de que narra la historia de las fiestas, de las conquistas, del tipo de sucesos que Tenochtitlan vivió a lo largo del gobierno de los Hueytlatoani, hay una sección dentro de este códice Mendoza o Mexicayot, que es la copia del códice original, del cual se desprende, dicho sea de paso, la crónica mexicana o la crónica Mexicayot, que el nieto de Moctezuma elaboró durante el siglo XVI. Este códice Mendoza tiene una sección que se llama matrícula de tributos. Y en esta matrícula de tributos, que son una serie de láminas, de dibujos, muy bien organizados, viene el tipo de tributos que los pueblos gobernados por los mexicas le entregaban a Tenochtitlán cada 20, cada 80 días o de manera anual. Entonces, si nosotros nos remitimos a esta matrícula de tributos que está dentro del Códice Mendoza o Códice Mexicayot, podemos enterarnos de una muy buena fuente en qué consistían los tributos que se le entregaban a Tenochtitlan durante la época de los Hueytlatoani, durante la época de la Náhuatl. Este códice Mendoza y esta matrícula de tributos se dice fue mandada a elaborar alrededor del año 1542. Por tanto, es un documento muy temprano del siglo XVI porque fue elaborado en la primera década del nacimiento del virreinato de la Nueva España. Al ser elaborado
por mexicas y supervisado por la nobleza mexica, pues aún existente en la época, pues es un documento altamente confiable. Bueno, pues quisiera, antes de mostrar algunas láminas de esta matrícula de tributos, de este Códice Mendoza o Códice Mexicayot, quisiera yo hacer algunas anotaciones para que se entienda o se contextualice pues, el contenido de este material. Quisiera comentar, primeramente, que estos tributos, como ya dije, es característica de cualquier gobierno del mundo, ¿no? Cualquier imperio, cualquier república, cualquier gobierno, cualquier estado, antiguo o moderno, cobra tributos a su población. Hoy en día, los mexicanos, la gente de América, la gente de Europa, la gente de todo el mundo entrega tributos, ¿no? O impuestos a sus gobiernos. Sin embargo, el mexica tenía un enfoque distinto, ¿no? Podría decirse de un enfoque comunitario del uso de los tributos, del uso de los impuestos. Hoy en día, pues sabemos que los impuestos en general se utilizan para obras públicas, para financiar el gasto público, es decir, pagar el sueldo de los empleados de las oficinas de gobierno, pero también en ciertas épocas de la historia moderna y en ciertos lugares del mundo, los impuestos pues también se utilizan para cosas pues contrarias al bien común, ¿no? Hay países que utilizan los impuestos para hacer propaganda política, ¿no? Para financiar cosas que son contrarias, ¿no? Al bien común. Es decir, se prestan a corrupción. Los impuestos a veces parecieran que son propiedad de los políticos y no propiedad de la gente que los está entregando al Estado para que se les regrese en forma de obras, en forma de programas de bienestar social. Y pues a veces los políticos de hoy en día usan los tributos como si fueran cosa suya, como si fuera dinero, propiedad de ellos, y lo utilizan en mil y un cosas muy distantes a lo que es el uso del dinero para el bien público. En Tenochtitlán, cada tributo, cada impuesto que llegaba recaudado por las regiones tributarias era utilizado justamente para el mantenimiento del pueblo. El Güey Tlatoani o el emperador mexica tenía la obligación moral de alimentar al pueblo. Independientemente de que todos los habitantes de Tenochtitlan tenían hogar y tenían tierras comunitarias y propias para sembrar sus alimentos, el Güey Tlatoani cada año durante la fiesta de Hueytecuilhuitl, que es la fiesta que se puede interpretar o traducir como la gran fiesta de los señores, que era la fiesta patria de Tenochtitlan, la fiesta en la que se conmemoraba la fundación de Tenochtitlan, y que hoy en día seguimos teniendo los capitalinos y mexicanistas de la Ciudad de México. Cada 26 de julio nos reunimos en el Zócalo, en el corazón de Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, para celebrar la fundación de Tenochtitlan. Pues esa ceremonia es una ceremonia de la época de Tenochtitlan. Los mexicas también celebraban la fundación de Tenochtitlan y lo celebraban en la ceremonia de Hueytecuilhuitl, o la veintena de Hueytecuilhuitl, y dentro de los ritos, ¿no? y actividades que se hacían en esa gran fiesta, estaba una donde el Güey Tlatoani, o el emperador en turno, en este caso el último gran emperador mexica fue Moctezuma, fue el último que aún sostenía el control sobre las demás provincias y regiones gobernadas, conquistadas por la Triple Alianza. Pues bueno, dentro de esta fiesta de Hueytecuilhuitl, el emperador, el Güey Tlatoani, abría los almacenes de alimentos y productos de necesidad básica para regalárselos, regalarle comida al pueblo, independientemente de que el pueblo se sostenía a sí mismo a través de sus huertos, sus parcelas comunitarias. El Güey Tlatoani tenía la obligación de darle a la gente necesitada, o al que así lo deseara, alimentos y cosas de consumo básico. Esto
pues justamente era en la distribución, ¿no? La distribución sabia de los impuestos y los tributos que llegaban a Tenochtitlan. Por tanto, cuando nosotros decimos que en Tenochtitlan no existía gente pobre, pues no estamos haciendo una afirmación a la ligera, es real. El Huey Tlatoani tenía, como ya dije, la obligación moral de ver por el mantenimiento y por ver por el alimento de todos los habitantes. El propio Huey Tlatoani, o el emperador mexica, cuando recibía su corona, cuando era cuando estaba su ceremonia de entronización, pues él hacía un juramento. Y este juramento consistía, entre otras cosas, el garantizar que siempre hubiera alimentos para su pueblo, que se sembraran alimentos para que la tierra siempre generara el sustento para todos los pobladores. Entonces, dentro de las obligaciones del Huey Tlatoani estaba el alimentar a su población. Por eso el tributo era algo muy importante y era algo muy bien cuidado dentro del gobierno mexica. Es decir, el tributo no era algo que se repartiera entre unos cuantos y que se volviera una propiedad privada y que se decidiera en un grupo cerrado el destino de esos recursos, como hoy en día sí sucede en muchos países, donde, repito, los impuestos que da la gente, que damos los ciudadanos, pareciera que al momento de llegar a los sistemas tributarios, a las secretarías que se encargan de recabar los impuestos, pues parecería que en ese momento se vuelven propiedad del Estado o propiedad de los políticos y no propiedad de la gente. Bueno, los mexicas y el gobierno mexica siempre tenían muy claro que los tributos que llegaban a Tenochtitlan eran propiedad del pueblo, no eran propiedad privada. Entonces, bajo esa tesitura y aclaración, pues nos damos cuenta que el tributo era una herramienta para conservar el bienestar común. Lo segundo que podría decir es que estos tributos que están consignados en la matrícula de tributos también fueron comentados dentro de manuscritos, testimonios y evaluaciones que los tribunales y oficinas de gobierno de la Nueva España generaron, pues porque hay que recordar que la Nueva España, el virreinato de la Nueva España no nació de generación espontánea. El virreinato de la Nueva España en realidad es la continuación del gobierno del Imperio Mexica. Es decir, la Nueva España simplemente es un proyecto, fue un proyecto donde un gobierno ya de corte europeo se montó sobre un gobierno ya existente en estas tierras y que era el gobierno de la Excantlatoloya. Por eso la capital de la Nueva España fue el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde se encontraba Tenochtitlan, y por eso se le puso a la capital Ciudad de México, porque todo lo que gobernaba Tenochtitlan en aquel entonces se le llamaba México. México, o México como se le pronuncia hoy en día, es una palabra náhuatl que significa reino o tierra de Mexihuitzilopochtli. Entonces, el virreinato de la Nueva España en realidad es la continuación del gobierno mexica, obviamente, pues bajo la tutela de la corona española y de las coronas locales, porque todos los altepet, ¿no?, que existieron a lo largo y ancho de la náhuatl terminaron convertidos en reinos, ¿no? La Triple Alianza o el gobierno mexica terminó convertido en el Reino de México durante la Nueva España, y la Nueva España fue una unión o una confederación de reinos, ¿no?, que obedecían a un poder central en la persona del virrey que gobernaba desde Tenochtitlán o desde Ciudad de México. Entonces, la economía de la Nueva España realmente era la economía del Imperio Mexica. La Nueva España se apoyó en todo ese sistema tributario que los mexicas ya tenían organizados desde al menos hace 100 años, antes de la llegada de Hernán Cortés, y todas las rutas comerciales, todo el flujo de productos, el intercambio de productos que la Nueva España vivió en sus primeros años era básicamente el sistema tributario de los mexicas. Es decir, los españoles o los castellanos, el gobierno novohispano, no se quebró la cabeza ni se desgastó en estar armando una economía a partir de cero. No,
la Nueva España se montó sobre el aparato político, económico y gubernamental que los mexicas construyeron durante 200 años antes de la llegada de los castellanos. Entonces, por eso el virrey Mendoza mandó a hacer este códice donde se le explicara, entre otras cosas, qué tipo de gobierno tenían los mexicas y qué tipo de tributos y qué tipo de impuestos ya tenían los mexicas sobre el territorio que gobernaban, para que el virrey y la Nueva España, pues obviamente aprovecharan ese sistema ya existente, y por eso ese códice Mendoza, o mendocino, que nosotros llamamos Códice Mexicayot, fue la herramienta, ¿no?, el primer documento en el que se basó la Nueva España para consolidar el nuevo gobierno. Entonces, es decir, estos tributos que los mexicas le pedían a sus pueblos conquistados fueron los mismos tributos con ciertas diferencias, porque pues obviamente la Nueva España ya exigió otro tipo de productos, como metalurgias, ruedas, herrajes para caballos, etcétera. Pero básicamente los tributos que el virrey Mendoza o que la Nueva España en sus inicios le cobraba a sus provincias y reinos, básicamente eran los mismos tributos que los mexicas ya tenían instaurados. Es decir, los tributos que los mexicas instauraron durante la Gran Triple Alianza eran los mismos tributos que el virrey le cobraba a los indígenas y a los habitantes de la Nueva España. Por tanto, ahí nos damos cuenta que los tributos que los mexicas exigían en la época del Imperio Mexica no eran tributos excesivos, ni eran tributos injustos, ni eran tributos pesados. Eran tributos bien sopesados, y eran tributos que estaban muy bien analizados y estudiados y que correspondían a la capacidad de producción de cada región. Voy a valerme de una cita de un funcionario de la Nueva España, un funcionario cuyo nombre es Alonso de Zurita. Este funcionario, este personaje, es muy importante porque él trabajó dentro de los tribunales y las audiencias reales de la Nueva España. Y él iba apuntando todos los testimonios de todo tipo, de índole religiosa, política, cultural, económica. Pero Alonso de Zurita también dejó manuscritos donde hizo una relación de los impuestos o del destino de los impuestos y tributos que los mexicas obtenían de sus regiones gobernadas. Entonces, si me lo permiten, voy a dar lectura a esta cita de Alonso de Zurita, un funcionario de la Nueva España durante el siglo XVI, para que de viva voz constatemos que es mentira que los tributos mexicas en la época del Imperio Mexica eran tributos excesivos. Y esto lo aclara muy bien Alonso de Zurita con esta cita. Si me permiten, la ando aquí buscando entre unos documentos que tenemos por aquí dentro de nuestro archivo. Aquí está. Alonso de Zurita, excelente funcionario español y observador de primer orden, oidor del rey, escribió dentro de sus documentos como funcionario la siguiente cita al respecto de los tributos mexicas. Él dijo: en todo esto del tema de los tributos había gran concierto y habían sido bien pensados por los mexicanos, es decir, se está refiriendo a los mexicas, para que no fuesen unos más agraviados que otros. Y era poco lo que cada uno pagaba. Y como la gente gobernada era mucha, venía a ser mucho lo que se juntaba al final. Y en fin, todo lo que tributaban era de poca costa, y poco trabajo les representaba
y sin vejación alguna. En esta cita que escribió un español, funcionario de la Nueva España, él está declarando que los tributos que los mexicas le cobraban a los pueblos que tenía conquistados no eran excesivos, eran justos, no les representaba un gran costo y no les representaba vejación de ningún tipo. Entonces, cuando vienen y nos dicen esas voces pues propagandísticas de la leyenda negra contra Tenochtitlan, estos pseudoinvestigadores, que lo único que hacen no es más que repetir las difamaciones contra el pueblo mexica, escritas durante los siglos posteriores a la invasión, de que los mexicas tenían sometidos a los pueblos a grandes trabajos para recaudar impuestos imposibles de pagar y eran cargas excesivas que empobrecían a los pueblos. Esto es vil difamación, es vil ignorancia, porque tanto la matrícula de tributos al interior del Códice Mendocino, mandado a elaborar por el virrey Mendoza en 1542, bajo supervisión de los nobles mexicas, y dentro de los escritos y testimonios del funcionario de la Nueva España, básicamente Alonso de Zorita era una especie de secretario, de informante personal de la corona española, de la corona, en este caso más bien de la corona del Sacro Imperio de Carlos V, pues en ambos documentos, tanto en el Códice como en los documentos de los funcionarios de la Nueva España, se puede atestiguar, se puede comprobar que los tributos que los mexicas le pedían a todas sus provincias y regiones gobernadas no eran tributos excesivos. Quien diga que los mexicas cobraban tributos excesivos, no, simple y sencillamente es una persona que no ha estudiado las fuentes, es alguien que ha caído presa de la difamación contra el imperio mexica y que pues yo le aconsejaría que se acercara realmente a los documentos probados y legítimos de la época temprana de la Nueva España para que se enterara que los mismos tributos que los mexicas le cobraban a los pueblos y reinos que gobernaba fueron los mismos tributos e impuestos que el virrey solicitaba para activar la economía del virreinato en sus primeras décadas. Bueno, pues ya haciendo esta aclaración, también quiero comentar que los tributos al llegar a Tenochtitlan eran repartidos principalmente en 4 partes. La primera parte correspondía a lo que cobraba o lo que recogía Tenochtitlan, porque hay que recordar que Tenochtitlan era una sociedad que aunque se mantenía a través de los cultivos de las chinampas, ¿no? Los mexicas cultivaban gran parte de los alimentos que ellos consumían. Pero recordar que Tenochtitlan, al ser el último pueblo azteca que llegó al centro de México, pues ya no tuvo tierras, buenas tierras en las cuales asentarse, y pues el pueblo mexica tuvo que conformarse con habitar el islote de Tenochtitlan, que en el año en el que fue fundado Tenochtitlan, 1325, pues era un islote, pues básicamente, pues donde solamente había tule y agua salada, ¿no? O sea, realmente el lugar a donde los mexicas, los otros pueblos que se le adelantaron, el único lugar que a los mexicas les quedó para habitar, pues era un lugar bastante inhóspito, ¿no? Y al final los mexicas fueron sabios y desarrollaron en ese islote pues una ciudad que las crónicas y los testimonios y los vestigios demuestran que fue una ciudad altamente avanzada y muy bella, pero eso fue mérito de los mexicas. Realmente el lugar a donde los mexicas se asentaron para vivir era un lugar muy inhóspito y donde no había recursos materiales y naturales de ningún tipo. Por eso el pueblo mexica, el imperio mexica, tuvo que apoyarse de los recursos que le enviaban las provincias y regiones que gobernaba, porque el área donde Tenochtitlan estaba asentado y construido, repito, era un lugar muy carente de recursos naturales, donde prácticamente fue un milagro, ¿no? Fue un milagro que los mexicas pudieran progresar y construir una ciudad, porque el territorio que les tocó pues era muy malo, hablando en cuanto a recursos naturales. Todos los pueblos
que se le adelantaron a los mexicas y que se asentaron en el centro del país, pues escogieron las mejores tierras, ¿no? Al mexica prácticamente no le dejaron nada. ¿Y por qué el mexica fue el último en llegar? Porque de todos los pueblos que salieron de Aztlán, el mexica fue el único que sí hizo la tarea de peregrinar y de viajar por todo el Anáhuac para ir recuperando el conocimiento ancestral que se perdió con la destrucción de Teotihuacán y la destrucción de Tula. Los demás pueblos, sus pueblos hermanos o las tribus hermanas que salieron de Aztlán, no les importó hacer ese viaje que los mexicas sí realizaron y fueron y se asentaron directamente en el centro de lo que hoy es México. Por eso cuando los mexicas, 200 años después de su salida de Aztlán, llegaron al centro de México, ya todas esas tierras estaban repartidas por esos otros pueblos y tribus que también eran migrantes de Aztlán, pero que se adelantaron en el camino y al mexica no le dejaron más que un islote rodeado de agua salada y con vegetación que pues no, ni siquiera era comestible, ¿no? Entonces, pues el imperio mexica, obviamente, pues exigía tributos porque estaba asentado Tenochtitlan en un área donde no había recursos naturales. En Tenochtitlan no había ni siquiera recursos para construir. Los templos mexicas fueron elaborados de piedras que tuvieron que obtener a través de intercambio comercial con pueblos vecinos como Chalco, ¿no? O como los de Cuauhnáhuac, porque la piedra, la cal y los materiales de construcción, la madera, pues con la que se construyó la ciudad de Tenochtitlan, venía de otro lado. Repito, el islote donde Tenochtitlan fue construido no había nada, solamente había tulares y tierra que no era cultivable porque estaba rodeada de un lago salino. Entonces, pues bueno, estos tributos, como ya dije, se repartían en 4 partes. La primera parte del tributo que llegaba a Tenochtitlán, esta parte, la primera parte era lo que Tenochtitlán necesitaba para funcionar. Es decir, el Huaytlatoani, una vez que se recaudaban los tributos cada 20 días, escogía la parte proporcional que necesitaba Tenochtitlan para abastecer a sus habitantes de alimentos, de ropa, de todo tipo de artículos, etc. Luego, la segunda parte era lo que se repartía entre los señoríos de Texcoco y de Tacuba, que eran las otras 2 ciudades capitales del imperio conformado justamente de la Triple Alianza. La tercera parte era lo que necesitaban los funcionarios de todo el imperio, tanto dentro de Tenochtitlan como a las afueras, para garantizar la manutención y para garantizar el funcionamiento de sus palacios y oficinas. Es decir, cada funcionario dentro del imperio mexica tenía acceso a parte del tributo para que los que trabajaban dentro de su jurisdicción, dentro de su encargo, pues tuvieran alimentos, tuvieran ropa, tuvieran insumos y toda clase de cosas para que su trabajo se llevara a cabo. Y la cuarta parte de este del tributo, del total del tributo que llegaba a Tenochtitlan, la cuarta parte se destinaba para las regiones que tenían desabasto o para el mercado. Es decir, el tributo que los mexicas cobraban a sus regiones, parte de ese tributo se quedaba en Tenochtitlan, otra parte se quedaba en Texcoco y en Tacuba o Tlacopan. Otra parte se distribuía entre todo el aparato de gobierno, los funcionarios y ministros, para que pudieran mantener a su personal y para que pudieran ejercer sus tareas, pero otra parte se regresaba a las provincias. Es decir, también es mentira que el mexica solamente se enriquecía a costa de las regiones. No, el tributo que el mexica hacía era para el sistema tributario del imperio mexica era para redistribuir la riqueza. Es decir, los productos, artículos, alimentos y toda clase de cosas que llegaban a Tenochtitlan como tributo, también se reenviaban a las regiones donde hiciera falta.
Es decir, si un pueblo, por decir algo, si un pueblo tributaba algodón, ese algodón, ese costal de algodón, se dividía en 4 partes. Una parte para Tenochtitlan, otra parte para Texcoco y Tacuba, otra parte para el gobierno de todo el imperio y otra parte para la región o para el señorío que no tuviera algodón. Es decir, las personas que llegaban con sus tributos, estas caravanas o estos séquitos que venían de afuera, y que entregaban su tributo en Tenochtitlán, no se regresaban con las manos vacías. La gente que llegaba a tributar a Tenochtitlán se regresaba con las manos llenas. Se regresaba con esos artículos o productos que su región no tenía y que el gobierno mexica les entregaba a manera de intercambio por el tributo adquirido. Esto tampoco se cuenta. Y hacen pasar las voces, la propaganda colonialista nos hace creer a los mexicanos que los mexicas se enriquecían a costillas de los demás pueblos, pero nunca nos dicen que los pueblos también participaban de ese enriquecimiento, que Tenochtitlan tomaba lo que necesitaba, pero entregaba a otros pueblos lo que les hacía falta. Es decir, el mexica hizo un sistema tributario donde la riqueza se compartía, donde se distribuía sabiamente, donde se enviaba a cada región, no importando lo lejana que fuera, aquello que hacía falta. ¿Por qué? Porque la geografía de la náhuatl de Mesoamérica es muy desigual. No es lo mismo el tipo de productos que podemos encontrar en Chiapas que los que podemos encontrar en el Bajío. No es lo mismo el tipo de productos que se hacían en el centro del país que los que vienen del Golfo o los que vienen de las costas del Pacífico. Es decir, el mexica pudo colocar una economía próspera en cada punto a donde el imperio de Laxcantlatoloyan o la Triple Alianza llegaba. Entonces era un sistema sabio, era un ganar-ganar. Nadie se quedaba con las manos vacías. Todos aquellos que tenían insuficiencia de algún tipo de productos o mercancías iban a Tenochtitlan, entregaban la parte que les correspondía y regresaban a sus pueblos con aquellos productos que no tenían, que les hacía falta, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también quiero comentar, se dice que los mexicas pedían joyas, pedían plumas, pedían trajes, pedían ropa, pedían alimentos, pedían materiales para construcción, oro, todo tipo de productos dentro de los tributos. Y eso es verdad, ya lo comenté. El Anáhuac, Mesoamérica, es una zona, a la fecha, es una zona riquísima en recursos naturales. Cosa que el centro del país no tenía, ni tiene en este momento. Donde estaba Tenochtitlan, ya comenté, no había grandes recursos naturales en ese lago. Entonces los recursos naturales, las joyas, las plumas, las telas, todo esto venía de otros lados. Pero también se cuenta, o se dice, dentro de la propaganda colonialista, que los mexicas pedían gente para sacrificios humanos. Que los mexicas pedían tributo, o sea, pedían a los pueblos que gobernaba, les pedían personas para ser sacrificadas. Esto es lo que cuentan, ¿no? Las voces difamatorias y promotoras de la leyenda negra contra Tenochtitlán. Sin embargo, si observamos la matrícula de tributos dentro del Códice Mendoza, que repito, fue un documento mandado a hacer por el virrey, supervisado por la nobleza mexica y por los funcionarios de la Nueva España. Es un documento oficial, es un documento confiable y legítimo. Bueno, si revisamos la matrícula de tributos del Códice Mendoza, donde viene la relación de todos los tributos y todos los reinos y todas las regiones y todas las cantidades de productos y el tipo de productos que Tenochtitlan recibía de cada pueblo, si lo revisamos la matrícula de tributos, en ninguna página, en ninguna lámina de ese códice viene un apartado donde diga que se entregaban personas. Repito, en el Códice Mendoza, en la matrícula de tributos que la Nueva España utilizó como base para continuar
el sistema tributario de los mexicas, en ninguna parte de esa matrícula de tributos, que es la relación de todos los tributos que los mexicas cobraban a sus pueblos y habitantes gobernados, en ninguna parte viene escrito, dibujado, que pidieran personas para el sacrificio. Es justamente lo que nosotros en la Tenochcayot, los que somos pues parte de este movimiento ancestralista, alegamos. El tema de los sacrificios humanos es una difamación, es un cuento, es una invención, producto de propaganda de guerra, que se inventaron los invasores de Tenochtitlán, pero cuando realmente revisamos las fuentes, no encontramos en ningún lado, en las fuentes originales y en los códices, no encontramos en ningún lado de la matrícula de tributos, ni en ningún otro lugar, referencia a que se exigía tributos de sangre. Yo los invito a revisar la matrícula de tributos y en ningún lado aparece dibujado algún pueblo que estuviera obligado a entregar personas para sacrificio humano. Eso simplemente es una patraña, es una invención. Eso no está sustentado en la matrícula de tributos. Y es muy lamentable que la gente que incluso se dice ser parte de la academia y de la investigación, pues no aclaren esa parte, ¿no? Porque todo eso de que los mexicas exigían personas, exigían niños, exigían personas a los pueblos conquistados para ser sacrificados, eso solamente son invenciones, cosas que se inventaron los frailes y los enemigos de Tenochtitlan ya en la época de la Nueva España, que se inventaron para difamar la memoria del Imperio Mexica. Pero no está sustentado eso en ninguna prueba científica, porque repito, los restos hallados en Tenochtitlan, en el área de Tenochtitlan, no superan las 1000 personas, ¿no? Esas cuentas que nos dice la propaganda colonialista de que los mexicas sacrificaban 20,000, 30,000, 80,000, 160,000 personas al año, pues si multiplicamos la cantidad de 80,000 sacrificios al año durante los 100 años que duró el Imperio Mexica, pues nos sale una cantidad de millones de personas. Y yo pregunto, ¿dónde están esos millones de cráneos? ¿Dónde están esos millones de esqueletos que nadie ha encontrado? El Templo Mayor, el centro histórico, que es la zona donde estaba asentada Tenochtitlan, ya fue estudiada y no se ha encontrado más allá de 1,000 restos, de 1,000 cadáveres. Y la gran mayoría de ellos, el 70%, son cráneos del Zompantli. Y sin embargo, ya hemos dicho en anteriores ocasiones que el Zompantli son los cráneos de los habitantes de Tenochtitlan que fueron prominentes, ya sea por algún servicio que dieron a la comunidad, o porque fueron grandes funcionarios, o porque murieron en la defensa del imperio. Es decir, el Zompantli de Tenochtitlan no es un lugar donde se colocaban los cráneos de los sacrificados, es un lugar donde se colocaban los cráneos de las personas notables, importantes de Tenochtitlan. Entonces, si nos remitimos a los hallazgos, a las osamentas, a los restos hallados actualmente por la ciencia en el Templo Mayor o en la zona de Tenochtitlan, no pasa de 1,000 personas. Entonces, ¿dónde están esos miles, decenas de miles y millones de sacrificados que afirma la propaganda colonialista los mexicas realizaban año con año? Pues en ningún lado están. Entonces, los sacrificios humanos ni están las pruebas científicas, ni están esos huesos enterrados en ninguna parte de lo que fue Tenochtitlan, ni están en los códices de tributos. Por tanto, los sacrificios humanos es una mera invención. Es algo que de verdad, realmente lo que yo no me logro explicar es cómo la gente sigue creyendo en esa tontería de los sacrificios humanos, cuando ni la ciencia, ni los códices, ni los manuscritos oficiales de los funcionarios de la Nueva España confirman que existieron tales prácticas. Entonces, eso de que los mexicas pedían como tributo personas para sacrificio, eso es una mentira total. Eso no está sustentado en la matrícula de tributos que la Nueva España usó como documento legal para hacer una relación de todos los tributos que los mexicas recibían
antes de la invasión a Tenochtitlán. Entonces, pues bueno, seguimos con esta explicación. Voy a dar aquí algunos datos, ¿no? Para que se entienda, pues cómo era esto del Tequio-Coatequit, ¿no? De la distribución colectiva. Había personas que estaban exentas de pagar tributo, y estas personas pues eran por lo general los sacerdotes, ¿no? Y los nobles. Pero también las personas muy ancianas o los huérfanos no pagaban tributo. Es decir, no todos eran susceptibles de pagar tributo. Y los pueblos que pagaban tributo, algunos eran porque pues eran pueblos que se habían unido al Imperio Mexica a través de alianzas que se sellaban o se pactaban mediante matrimonios, el intercambio de hijos para matrimonio, pero también por conquistas. Es decir, cuando los mexicas conquistaban algún pueblo, le imponían tributos a cambio de no invadirlos. O sea, el tributo era como una garantía de no agresión. Si los pueblos tributaban aquello que se les pedía y que correspondía a los productos que ellos elaboraban, pues el mexica se comprometía a no invadirlos, a no perturbar, ¿no?, su espacio vital. Muy distinto a la forma en la que Europa u otras partes del mundo se comportaba. Los imperios del otro lado del océano, pues no solamente invadían, destrozaban las ciudades y esclavizaban a sus habitantes y les pedían tributo. Los mexicas no hacían eso. El imperio mexica no invadía las poblaciones de los conquistados, y la garantía de que no iban a ser invadidos era simplemente pagar ese tributo. ¿Y el tributo en qué consistía en realidad? El tributo consistía en esos productos que cada región ya tenía de común. Es decir, aquellas regiones que eran ricas en frutas, pues se les pedían frutas como tributos. Aquellas regiones que eran ricas en pieles de animales, ¿no?, pues se les pedía pieles de animales. Aquellas regiones que eran ricas en minerales, se les pedían piedras preciosas. Es decir, a cada región se le pedía aquello que ya ellos de por sí tenían. Es decir, no se le pedía oro a quien no tenía oro. No se le pedía madera a quien no tenía madera. No se les pedía cacao a quien no tenía cacao. El tributo era acorde a lo que cada región producía. Y el tributo estaba tasado o estaba calculado respecto de los excedentes de producción de cada región. Es decir, lo que llegaba a Tenochtitlan de tributo era en realidad lo que le sobraba a los pueblos. Y los mexicas sabían cuánto les sobraba a cada pueblo, porque los mexicas tenían un sistema de gobierno en el que respetaban a la nobleza o a los gobernantes de cada región conquistada, pero le pedían a cambio que dejara habitar dentro de su señorío o su pueblo una colonia de familias mexicas, que por lo general venían pues de parte de la nobleza. Y esta colonia de habitantes mexicas que se asentaban en la ciudad de otros reinos o pueblos conquistados por el imperio mexica, eran los que llevaban la cuenta de la producción que cada señorío conquistado tenía. Y eran los que al final, en común acuerdo con el gobernante del lugar, tasaban la cantidad de productos que se iban a llevar como tributo a Tenochtitlan. Es decir, ya todo el tributo, la cantidad de tributo estaba ya normalizada y era algo bien estudiado, porque el imperio mexica mandaba colonias y familias, funcionarios mexicas, a vivir en los pueblos tributarios para que ellos se enteraran, hicieran el trabajo de contabilidad y determinaran cuánta producción de pieles, de telas, de papel, de plumas, de oro, de lo que fuera, de maíz, de cacao, de algodón, cuánto de esa producción que el pueblo en cuestión hacía era excedente. Es decir, todo lo que les sobraba estaban obligados a entregarlos a Tenochtitlan, para que Tenochtitlan a su vez lo distribuyera entre su población y mandara esos productos a donde también hacían falta,
¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de hablar de este tema. Y pues bueno, voy a pasar a un ejemplo, ¿no? Les voy a mostrar una lámina de la matrícula de tributos y voy a hacer una lectura muy breve de lo que ahí viene contenido. Por ejemplo, se sabe que a Tenochtitlan llegaban al año 32,000 hojas de papel, grandes, 32,000 hojas de papel para elaborar códices y documentos. Se dice que llegaban 152,000 mastlas o taparrabos, ¿no? Llegaban como tributo, llegaban 30,000 manojos de plumas. Inclusive hay un dato muy interesante que dice que al palacio de Moctezuma llegaban cada día 100 pavos, 100 guajolotes, y esos 100 guajolotes eran cocinados para darle de comer a todos los funcionarios de la corte de Moctezuma y a sus subalternos. Es decir, todos los días se consumían 100 pavos o guajolotes en el palacio de Moctezuma para darle de comer a todos los funcionarios del gobierno de la Triple Alianza asentados en Tenochtitlan. Entonces, pues bueno, voy a leer una lámina de la matrícula de tributos y voy a enunciar qué pueblos están contenidos en esa lámina y qué le entregaban a Tenochtitlan para que tengamos en cuenta pues lo que acabo de decir. Entonces, pues bueno, aquí tengo yo justamente el códice Mendoza o el códice Mexicayot, donde viene la parte de los tributos, ¿no? Se los voy a enseñar. Aquí viene esta hoja que ya había yo separado, que corresponde al folio 37R de la matrícula de tributos, ¿no? Como pueden ver, es una copia del original de la matrícula de tributos. Y aquí pueden ver pues el tipo de productos, ¿no? El tipo de productos que llegaban como tributo a Tenochtitlan. Y aquí en la orilla, en esta orilla, en el marco de esta lámina, están los escudos o los glifos de las ciudades tributarias, ¿no? Entonces aquí ese era el estilo de este documento. Cada una de sus láminas, ¿no? Viene el tipo de productos que se entregaban a Tenochtitlan, la cantidad, ¿no? Y qué pueblos entregaban esos productos como tributo. Entonces yo voy a leer esta que atañe al folio 37R y que son los tributos que provenían de la provincia de Tepecoacuilco y los sujetos a este señorío que correspondía al de Chilapa, al de Ohuapan, Huitzoco, Tlaxmalacac, Yoalán, Cocolán, Atenanco, Chilacachapan, Teloloapan, Otzoma, Ixcatiopan, Alahuiztlán y Cuetzalán. Todos estos pueblos corresponden a la zona de la Sierra de Guerrero, ¿no? Entonces, en la Sierra de Guerrero estaban asentados señoríos mexicas. De hecho, aquí es mencionado Chilapa, que es justamente el pueblo de donde viene la familia de mi padre, donde se asentó la rama familiar descendiente de Moctezuma, de la cual yo vengo. También aquí es mencionado Ixcatiopan, ¿no? Ixcatiopan, el lugar del algodón, donde se resguardan hoy en día los restos mortales de Cuauhtémoc en el altar mausoleo fúnebre de Cuauhtémoc, que está en Ixcatiopan. Bueno, todos estos pueblos son los que están descritos o son mencionados en este folio 37R de la matrícula de tributos. Y voy a leer qué tipo de productos entregaban como tributo a Tenochtitlán. Bueno, estos pueblos entregaban juntos 400 mantas con diseños de rombos de color negro, 400 mantas blancas atravesadas verticalmente por 3 líneas, 400 mantas ricamente decoradas con simbología sagrada, 400 huipiles y enaguas, 2000 mantas blancas, un traje amarillo de guerrero,
guerrero jaguar, y el modelo que aquí se comenta en el códice es Quetzal, Paxactli, y un escudo con diseño de greca escalonadas. Un traje azul de guerrero ocelot con manchas negras y rodela amarilla. Es curioso porque estos trajes que estoy aquí mencionando son los mismos que hoy en día se siguen utilizando justamente en la región de Chilapa, de Acatlán y de Citlala, en la fiesta de la tigrada o la danza de los jaguares, ¿no? Estos mismos trajes amarillos, rojos y azules, que son los que están en este códice, y que se entregaban como tributo a Tenochtitlan, estos que ven aquí, que son trajes moteados con manchas oscuras a manera de las manchas de los jaguares, pues son los mismos trajes que hoy en día los hermanos indígenas mexicas nahuas de la zona de Guerrero son los que utilizan para la fiesta sagrada de la petición de lluvia, de la Tzatzilisli y de la fiesta de los jaguares o la danza de los tigres. Entonces, para que nos demos cuenta cómo estas costumbres y estos artículos que en su momento se entregaban al imperio mexica, pues son los mismos artículos y productos que los pueblos indígenas o los municipios del país, asentados en los pueblos originarios, pues siguen elaborando 5 siglos después. Bueno, como ya comenté, también se entregaban en estos pueblos, se entregaban 20 trajes de guerrero huixtecat o huasteco, rojo con insignias, entregaban 100 hachas de cobre, 1200 jícaras amarillas, una caja de madera, un cofre de madera, ¿no? Un troje con semillas de frijol y chía, y otra con semillas de maíz y amaranto, 400 canastas de copal blanco, 8000 pellas o bolas de copal envueltas en hoja de palma, 200 jarros pequeños de miel de abeja y 5 canastos de chalchihuites o joyas, ¿no? Y también se comprometían a enviar 1600 cargas de mantas grandes de color anaranjado, 2400 cargas de mantas grandes de tela torcida, 80 cargas de cacao, 400 fardos de algodón, 800 conchas de mar, y todo esto lo tributaban cada 6 meses. Cada 6 meses. Entonces, pues bueno, ahí está el ejemplo, ahí está la prueba, ¿no?, de lo que estoy diciendo. Estas cantidades y este tipo de productos correspondía a lo que estos pueblos ya de por sí elaboraban. Por tanto, no se le exigía a ningún pueblo tributario del pueblo mexica algo que ellos no fueran capaces de entregar, ¿no? Ya lo comentó el funcionario Alonso de Zurita, que los impuestos y los tributos mexicas eran bien razonados, no representaban ninguna vejación, ni esfuerzo, ni gran trabajo a los pueblos tributarios. El códice o matrícula de tributos, que acabo de dar un ejemplo de las muchas láminas que tienen, pues nos estamos dando cuenta que el tipo de productos que se pedían a cada región correspondía justamente a los productos y cosas que ellos ya elaboraban, y se les pedía una pieza o dos, ¿no? Allí dentro de el listado de trajes se pedía un traje azul cada 6 meses. O sea, yo creo que eso cualquier pueblo lo podía entregar a Tenochtitlan sin quedarse pobre, sin que les representara un gran esfuerzo. Y bueno, si pudiéramos ahorita revisar todo el documento, cosa que no creo posible porque pues tenemos que pasar a los siguientes temas, nos daríamos cuenta que en ninguna lámina, repito, en ninguna lámina de la matrícula de tributos de los impuestos que Tenochtitlan cobraba a las regiones y provincias que gobernaba y que quedó en códice, en ninguna lámina viene que pedían gente para el sacrificio. Repito, eso es una difamación, eso es una vil patraña, eso es un insulto a la inteligencia, porque ningún pueblo, en primera instancia, ningún pueblo aceptaría un tributo de esa naturaleza, ¿no? Y la gente diría, bueno, es que los mexicas tenían oprimidos a los demás. No, no es verdad. Yo les podría decir que los que verdaderamente estaban oprimidos eran los mexicas.
Y los mexicas, a base de esfuerzo, trabajo y disciplina e inteligencia, se sobrepusieron a la adversidad. Porque hay que recordar que el pueblo que estaba esclavizado al inicio de la historia eran los mexicas. Los mexicas eran los esclavos de todos estos pueblos, a los cuales después el mexica, cuando se independizó de todos ellos, les pidió tributo. La historia es al revés. Los que estaban siendo esclavizados eran los mexicas. Los que estaban siendo sometidos a grandes esfuerzos y a carencias eran los mexicas, porque fueron a los que les dieron la peor tierra, hablando en recursos naturales, el peor lugar, hablando dentro de aprovechamiento para construirse. Sin embargo, el mexica demostró en menos de 70 años superar toda esa adversidad y convertirse en la potencia de Mesoamérica, y pues obviamente que pues pidió a cambio que todos aquellos pueblos que gozaban de una buena economía y que gozaban de abundancia, de todo tipo de materiales, pues la compartieran con el imperio en todas sus expresiones, ¿no? Entonces el mexica no era ningún esclavista, no era ningún opresor y no empobrecía a ningún pueblo. Al contrario, los mexicas llevaron prosperidad, llevaron riqueza y llevaron bienestar a todos y cada uno de los pueblos que gobernaba, ya sea a través de la conquista militar o ya sea a través de las alianzas diplomáticas y matrimoniales. Porque el mexica tomaba como tributo todos esos productos que cada región elaboraba y producía. Sus excedentes eran enviados a Tenochtitlan y repartidos en todo el imperio. Por tanto, la gente que llegaba con tributos a Tenochtitlán no se regresaba con las manos vacías, se regresaba con las manos llenas de todos aquellos productos que hacían falta en su región. Entonces, pues bueno, espero haber tenido a bien contestar pues bien este tema. Espero que no hayan quedado pues mayores dudas. Si hubiera algo que pues de momento pues no quedó claro, podemos comentarlo ahí en el chat de Casa Moctezuma o en otras clases podríamos retomar este tema. Pero bueno, ya nada más por último voy a comentar los que más pagaban tributo dentro del sistema tributario mexica, pues obviamente eran los señoríos o los reinos más grandes, pero también eran los comerciantes, los posteca. Los posteca eran todos esos comerciantes, esa liga o comunidad de comerciantes, que como su nombre lo dice, eran los que hacían intercambio comercial a través de las rutas que los mexicas construyeron hacia el norte, hacia el Golfo, hacia el Pacífico y hacia el sur, y ellos tributaban o pagaban un impuesto. Sin embargo, el resto de los productos y riquezas que ellos obtenían eran suyas, era su propiedad privada. Pero a cambio de tener propiedad privada, es decir, a cambio de tener riqueza propia y bienes propios que no podían ser recogidos por el gobierno, los pochtecas, a cambio de tener riquezas privadas, ellos se comprometían a pagar impuestos y a no ocupar cargos de gobierno. Esto fue una regla que Moctezuma puso. Los comerciantes que se hacían ricos del intercambio comercial libre con otros pueblos, se les permitía tener sus riquezas propias sin que el gobierno les tocara un solo grano, a cambio de que entregaran impuestos generosos al gobierno y se renunciaran a ocupar cargos de gobierno. ¿Por qué Moctezuma puso esa regla? Porque se dio cuenta que aquellos que son comerciantes, que lucran, ¿no? Al final, cuando se vuelven gobernantes, pues no gobiernan para la gente, gobiernan para sus negocios. Y es algo que hoy en día vivimos en todos los países. Si hubiera una regla donde se prohibiera que aquellas personas que tienen grandes empresas, grandes capitales invertidos, ¿no?, que son personas adineradas, producto del intercambio comercial, se les prohibiera tener funciones públicas o relaciones comerciales durante su gestión como funcionario público, el conflicto de interés, la corrupción y todo eso que vivimos hoy en día no existiría, ¿no? Entonces Moctezuma prohibió que los grandes comerciantes, dueños de grandes capitales, ocuparan cargos de gobierno, porque se dio cuenta, y creo que no es muy difícil darnos cuenta,
que aquel que gobierna y al mismo tiempo está cuidando su capital y su negocio, termina haciendo leyes, termina gobernando para hacerse más rico, ¿no? Y es lo que hoy en día llamamos conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción. Entonces, pues bueno, voy a dar por cerrado este tema. Hay mucho que podríamos hablar, hay mucho más cosas que podríamos comentar. Pues ya nada más quisiera yo resaltar que pues tenemos aquí la lista de todos los pueblos tributarios, ¿no? De todos los pueblos que le tributaban al Imperio Mexica. Aquí está la lista, ¿no? Aquí está el mapa del territorio mexicano, y viene la ubicación de todos los pueblos, de los 38 pueblos que llegaban hasta Guatemala, ¿no? Desde el Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, el Golfo, el Pacífico, hasta Guatemala, pues eran todos y cada uno de los 38 regiones o señoríos que tributaban a la Triple Alianza o al Imperio Mexica. Entonces, pues tenemos esta lista. No la menciono porque pues ya no da tiempo, pero para que sepan que pues esta lista también existe. Es decir, no solamente existe la lista del tipo de productos y cantidades que los pueblos tributaban a Tenochtitlan, sino también existe la lista de qué ciudades y en qué región se encontraban ubicadas, ¿no? Bueno, pues pasemos al segundo tema de esta charla, de esta clase número 19, que es el Tamuanchan, el concepto del Tamuanchan. El Tamuanchan, que puede ser interpretado como el retornar a casa o el buscar nuestra casa, puede ser una interpretación correcta de esta palabra. Es un lugar mítico, es el lugar mítico donde se dice fueron creados los dioses, donde fue creada la humanidad y donde fueron creadas todas las semillas y bondades del universo, o al menos del mundo visible. Es representado en los códices el Tamuanchan como un árbol, ¿no? Como un árbol florido, es decir, un árbol que da flores, pero que está quebrado, el tronco está quebrado a la mitad, en evocación a que en algún momento este lugar sagrado fue profanado o fue, eh, eh, o fue obstaculizado por alguna razón aún desconocida, para que los hombres, es decir, para que la humanidad no pudiera retornar a él. Dentro de nuestra tradición de la Tenochcayot, el Tamuanchan representa el eje cósmico. Este árbol florido, en realidad, es la representación original del eje cósmico. Hay que recordar que nuestros ancestros tenían un cosmograma, tenían repartido el universo de manera horizontal en 4 rumbos. De manera vertical lo tenían repartido en 20 niveles, 9 cielos, 9 inframundos y un plano doble, que es el plano terrenal. Eso era la distribución vertical del universo, de acuerdo al cosmograma mexica. Pero en el plano horizontal, es decir, el plano terrenal, estaba dividido en 4 regiones, que son los 4 rumbos cósmicos o los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Y al centro de esa repartición en 4 partes del mundo, al centro estaba el eje cósmico o el árbol sagrado, o la columna que sostenía, que separaba los cielos de la tierra. Y en cada región había un árbol, en cada rumbo había un árbol sagrado, que también era una columna que separaba el cielo y la tierra de ese rumbo. Pero al centro de todo estaba un árbol sagrado, una columna o eje cósmico, y ese era el canal por donde subían y bajaban los dioses y las esencias sagradas del cielo o del inframundo, ¿no? A través de ese árbol cósmico, de ese eje cósmico o ese árbol sagrado que sostenía o que mantenía separado el plano celeste del plano terrenal, a lo largo de ese árbol, pues también venían las almas, iban y venían las almas de las personas fallecidas. Y se dice que pues el lugar donde estaba ese árbol sagrado era justamente el centro de la creación, que es conocido en la mitología mexica como Tamuanchan. Bueno, dentro de nuestra tradición, Tamuanchan es Teotihuacán. Realmente el nombre verdadero de Teotihuacán, de esta ciudad estelar,
de quizás, pues yo me atrevo a decir que es la zona arqueológica o el santuario o el templo más importante de todo México, Teotihuacán. Pues se dice que su nombre original está perdido. El nombre de Teotihuacán es un nombre que los mexicas le dieron a ese lugar, pero no se sabe en realidad cuál era el nombre original de Teotihuacán. De acuerdo a nuestra tradición y reflexión de la Tenochcayot, Teotihuacán, su nombre original justamente era Tamuanchan, porque Tamuanchan, como ya lo comenté al inicio de este segundo tema, es el lugar donde fueron creados los dioses, donde fue creada la humanidad, donde fueron creados los alimentos, ¿no? Y las bondades de este quinto sol. Y de acuerdo a la leyenda de los soles, sabemos que justamente este quinto sol y esta humanidad y esta era pues fue creada en Teotihuacán, donde están estas tres grandes pirámides, una en honor al sol vivo o sol radiante, otra en honor al sol muerto, que es Tecucistecat, y otra en honor a la tierra, que es el templo de Quetzalcóatl y Tlaloc. Entonces, Teotihuacán es el mítico Tamuanchan, o al menos es la representación terrenal del Tamuanchan celestial. Recuerden que nuestros ancestros tenían dentro de sus costumbres construir ciudades que sirvieran de reflejo en la tierra de ciudades que existían en el cielo. Y este concepto yo lo he encontrado en otras culturas, como la cultura judía o la cultura cristiana, donde dicen que existe un Jerusalén aquí en la tierra, pero ese Jerusalén en la tierra es el reflejo o la copia del Jerusalén en los cielos, donde está el reino de los cielos. Entonces, algo similar sucedía en nuestras culturas de la náhuatl, en este caso la mexica y la teotihuacana. El mexica decía que Aztlán, en realidad Aztlán, el lugar de la blancura, es un lugar situado en la luna, en los cielos. Y cada era, Aztlán era refundada o construida aquí en la tierra en diferentes lugares. Es decir, Tenochtitlan fungía de la Aztlán en turno, de la Aztlán terrenal, que era copia de la antigua Aztlán situada al norte del continente, en la parte de Nuevo México y Arizona, que de acuerdo a nuestra tradición y fuentes mexicas, el Aztlán de donde salieron los mexicas, los aztecas, se encontraba en lo que hoy es Nuevo México, Arizona, en el Valle de las Cuatro Esquinas. Y Tenochtitlan es una recreación o una reconstrucción o refundación de Aztlán. Pero tanto la Aztlán del norte como la Aztlán, que es Tenochtitlan, son réplicas de la Aztlán original, que está en los cielos, que es la luna. Entonces, algo parecido es Teotihuacán. Teotihuacán es el Tamuanchan en la tierra, que es la representación o reflejo del Tamuanchan en los cielos. Es decir, existe un lugar en el universo, existe un lugar, un reino o una casa sagrada en el universo, en algún lugar del universo, donde todos los seres existentes ahí fueron creados. A eso se le llama Tamuanchan, ese lugar en el universo donde los dioses, las energías, todos los seres visibles e invisibles ahí fueron creados por el gran creador, por el dador de la vida. Y su representación aquí en la tierra, en el Tlaticpac, es Teotihuacán. Entonces, pues bueno, eso es lo que podríamos hablar acerca de Tamuanchan, es el lugar donde cruza el eje cósmico, es representado por un árbol florido, que es el árbol sagrado que separa los cielos de la tierra, pero este árbol, representado ya en códices, está quebrado, está roto, ¿no? Su tronco está quebrado, y eso significa que los humanos ya no pueden acceder a ese lugar. ¿Por qué? Porque el tronco está roto, es decir, ya no, si fuéramos hormiguitas, ya no podríamos subir, porque está roto el tronco, está separado. Hay un pedazo que quedó en el cielo y hay un pedazo que quedó en la tierra. Entonces, eso significa que ya no existe acceso material hacia ese lugar sagrado. Y, por tanto, su reflejo aquí en la tierra es justamente el lugar donde nació el quinto sol, que corresponde a Teotihuacán. Entonces, el nombre original de Teotihuacán es Tamuanchan, y esto es congruente con la tradición oral,
con las fuentes históricas y con la cosmogonía de Anáhuac, donde se nos dice que Teotihuacán justamente es el lugar donde nacieron los dioses, donde nació este quinto sol y donde nació el sol también inerte, que es la luna, ¿no? Es el sol muerto, porque hay que recordar que en el mito de los soles, al momento de la creación de este quinto sol, se arrojaron a la hoguera dos deidades, Tecucistecat y Nanahualtzin, porque estaban en competencia o estaban en ceremonia y ninguna de las dos se decidía, y al Nanahualtzin decidirse a arrojarse a la ofrenda, a la hoguera ceremonial para convertirse en el sol, él, al ser el dios de la humildad, pues el Tecucistecat, el dios de la soberbia, no soportó, no toleró que Nanahualtzin hubiera tenido más valor que él de arrojarse al fuego sagrado, y acto seguido al arrojamiento de Nanahualtzin, Tecucistecat, dios de la soberbia, se arrojó a las llamas para convertirse también en un sol. Y de esa hoguera sagrada, de la ceremonia de la creación de este quinto sol, pues surgieron dos soles. ¿Por qué? Porque uno era Nanahualtzin y otro era Tecucistecat. Nada más que los dioses, al hacer justicia, decidieron que el sol en el que se había convertido Tecucistecat tenía que ser apagado, tenía que ser herido, para que su brillo se apagara, porque no se podía tener dos soles, y lo justo es que el primero que tuvo el valor de arrojarse a la hoguera y que fue Nanahualtzin quedara como el sol. Entonces, pues bueno, ese es el mito o leyenda de los soles, y que justamente corresponde al concepto metafórico y metafísico de lo que es Tamuancha, ¿no? El lugar de donde vienen todas las bondades y todo lo que tiene vida en el universo, ahí fue creado. En contraparte existe otro lugar, ya esto propiamente en los ritos agrícolas de las veintenas. El Tamuanchan es la representación del cerro, el cerro de los mantenimientos, o el granero divino donde están todos los alimentos que se pueden sembrar en la época de lluvias, que es el Chopán. Pero hay otro cerro que es el antagónico al cerro del Verdor, al cerro del Tamuanchan, donde está todo lo vivo, y es el cerro del Zacatepet. El Zacatepet es el cerro de la época religiosa o ceremonial que corresponde a la época de secas. El Tamuanchan representa al cerro verde, al cerro donde brota vida, donde brotan alimentos, donde brotan manantiales, donde están los árboles, el verdor. Y el Zacatepet representa todo lo contrario, ese cerro seco, arenoso, donde no brota vida, donde todo está muerto, y que pues es justamente este cerro que se prende y se incendia por toda esta hierba seca, el zacate, que lo cubre, el Zacatepet. Entonces, uno corresponde a la época de lluvias, que son las veintenas agrícolas, ¿no? Las veintenas dedicadas a Tlaloc, que corresponden al ciclo del maíz desde marzo hasta septiembre, es decir, de equinoccio de primavera a equinoccio de otoño. Y el otro cerro, que es el Zacatepet, el cerro de la muerte, ¿no? El cerro de la dificultad, donde ahí muere todo, corresponde a la época de secas, que va de septiembre a marzo del siguiente año. Entonces, así como hay un lugar en el universo llamado Tamuanchan, que corresponde al lugar donde surgió la vida, tanto de los dioses como de los hombres y los animales, también hay un lugar donde donde todo muere. Y ese lugar es representado por el cerro del Zacatepet, el cerro de la dificultad, el cerro del Zacate. Bueno, pues esto espero haya aclarado la pregunta que nos hicieron aquí en los comentarios acerca del concepto de Tamuanchan, que corresponde al segundo tema de esta clase. Ahora bien, pasemos al tercer y último tema de esta clase, similitudes y divergencias entre Tonatiuh y Huitzilopochtli. Me voy a apoyar en lo que comenté en el tema anterior acerca de la leyenda del quinto sol o el mito de los soles. Actualmente vivimos en la quinta era, del tiempo terrenal. Antes de nosotros, antes de esta quinta era, ya hubo 4 eras, que
corresponde a otros 4 soles o a otros 4 tipos de humanidades. Nosotros somos la quinta versión humana que ha poblado esta tierra. Antes de nosotros, de acuerdo a la mitología mexica, antes de nosotros ya hubo 4 tipos de seres humanos o de seres encargados, más iguales, del perfeccionamiento de este plano. Y esos corresponden a las 4 eras o a los 4 soles anteriores a este quinto sol que lleva el nombre de Nahui-Olin, ¿no? Entonces, antes de este sol, Nahui-Olin, que es el sol de movimiento, existió el sol de fuego, existió el sol de agua, el sol de viento y el sol de tierra, ¿no? Cada uno gobernado por un dios, ¿no? O un Tezcatlipoca diferente, una energía distinta. Y actualmente este quinto sol, el Nahui-Olin, es una conjunción de todas esas energías, de esas 4 energías previas a esta era. Entonces, Huitzilopochtli y Tonatiuh son 2 deidades ligadas al sol. Solamente que Tonatiuh y Huitzilopochtli, en este caso, no son el mismo dios. Tonatiuh representa al sol sin importar la era en la que se encuentre. Es como decir que Tonatiuh es la energía o la representación física del astro, y Huitzilopochtli representa a la energía que en esta era el astro sol está emanando. Pensemos que el sol es como una casa, porque así la veían nuestros ancestros. Nuestros ancestros decían que el sol era un palacio allá en los cielos, un palacio radiante, a donde iban a morar, a donde terminaban las almas de los guerreros y grandes gobernantes muertos en batalla, y donde también servían y moraban todas las mujeres muertas en el parto. Es decir, el sol era el lugar, el palacio en los cielos, a donde iban todas esas personas que habían dado su vida por defender a la humanidad, por defender al mundo y la creación. Entonces, imaginemos y veamos al sol como lo veían nuestros ancestros, como una casa celestial, y esa casa celestial tiene un mayordomo, y ese mayordomo es Tonatiuh, el que cuida esa casa celestial, el que representa esa casa celestial. Entonces Tonatiuh, al ser el mayordomo, cada era recibe a un dios, hermano suyo, para dejarlo vivir o reinar desde el trono del cielo del sol. Entonces Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tlaloc, Tezcatlipoca, estos dioses que han venido gobernando estas diferentes 5 eras o etapas humanas aquí en la Tierra, es lo mismo que decir que estos dioses se sentaron en el trono del sol en distintas eras. Actualmente es Huitzilopochtli el que está gobernando en el trono del sol, y Tonatiuh es el guardián o el mayordomo de esa casa celestial. Esa es la diferencia, ¿no? A pesar de que Huitzilopochtli y Tonatiuh están ligados a la energía solar, en este caso Huitzilopochtli es el regente de este sol actual, es el que gobierna desde el trono del solar, y Tonatiuh es la representación del sol no importando en qué era. Es decir, Tonatiuh es el guardián del astro, del palacio, que es el sol de la casa celestial, y que sirve de trono, de asiento o de lugar desde donde reinan y gobiernan los diferentes dioses o tezcatlipocas que van ocupando ese trono y esa regencia conforme van sucediendo las diferentes eras o cambios de sol de la historia humana. Entonces, eso es lo que yo podría compartir al respecto de esta pregunta que nos comentan, cuál es la diferencia y similitud entre Tonatiuh y Huitzilopochtli. Pues sería eso. Dentro del himno a Huitzilopochtli hay una parte
del himno mexica, que en honor a Huitzilopochtli, hay una parte donde se le dice a Huitzilopochtli: tú eres el guerrero que anda allá arriba en los caminos, tú eres el que se viste de plumas amarillas, porque tú eres el que ha hecho salir al sol. Es una forma poética de expresar lo que acabo de decir hace rato, en palabras llanas y simples. El hecho de que Huitzilopochtli se ponga las plumas amarillas significa que se vistió de sol. Las plumas amarillas representaban a la energía del sol. Y en la siguiente línea de ese mismo himno dice: porque tú has hecho salir al sol. Entonces, el decir tú has hecho salir al sol quiere decir que tú eres el que gobiernas esta era, el que gobiernas este sol, ¿no? Entonces, en ese poema Huitzilopochtli, que es Huitzilopochtli Iquique, que es el himno mexica Huitzilopochtli, pues viene esa parte, justamente. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de cómo el sol es el trono, el palacio celestial, desde donde se gobierna a la tierra, y ese palacio y ese trono es ocupado por un Dios diferente conforme vamos cambiando de era, ¿no? En la era actual pues es Huitzilopochtli el que gobierna, y en la siguiente era, el siguiente sol, pues será una nueva deidad la que ocupe ese trono, ¿no? Antes de Huitzilopochtli estuvo Tlaloc, ¿no? En el sol de fuego o el sol de lluvia, que también le llaman, con su esposa Chalchitliuque sentados ahí en el trono del sol. El primer sol gobernado por Tezcatlipoca, el sol de jaguar o el sol de tierra, pues fue justamente Tezcatlipoca quien gobernó allá en el sol, en el trono del sol, y que después fue derrotado por Quetzalcóatl, ¿no? Para instaurar el sol de viento, el sol del espíritu, ¿no? Y así sucesivamente hemos venido cambiando de Dios gobernador de la tierra, y el trono o el asiento o el palacio está en el sol. Y el sol, a su vez, es una creación del gran dador de la vida, del Dios supremo Ipalnemohuani. Porque no hay que olvidar, no hay que perder de vista, que independientemente de todos estos dioses, estos 260 deidades que existen dentro de la cosmogonía mexica, todos son una componente o una fracción del Dios único, o del Dios supremo, que es Ipalnemohuani, Totatzin Tonantzin, que es el Padre, Madre Celestial, el creador de todo, el abuelo del universo, y que Él es el creador de todos los soles, de todas las estrellas, de la tierra, pero como Dios sabio y Dios imparcial, pues deja gobernar a sus hijos, que son los dioses menores, en este caso los Tezcatlipocas y todos los dioses de la naturaleza, los deja gobernar con libre albedrío para que pues perfeccionen y perfeccionen su creación inacabada. Y nosotros los humanos, como siervos de todos ellos, como trabajadores, como peones obreros de todos ellos, nos asumimos como sus colaboradores, ¿no? Leales, para cumplir el mandato de perfeccionar este mundo, y como reza el primer precepto mexica, para evitar que el sol se oculte, para evitar que el sol se muera, para evitar que el sol deje de aparecer. ¿Por qué? Porque el sol representa el gobierno celestial, el gobierno divino. Entonces, ¿cómo evitamos que el gobierno divino desaparezca? Pues justamente haciendo aquí desde la tierra reflejo de ese orden perfecto que es el gobierno del cielo, que en otras culturas le llaman el reino de los cielos. Pues bueno, pues hasta aquí esta clase número 19 de nuestro ciclo virtual 2025, aquí en este espacio del Calmecac virtual de la Tenochcayot, que son los saberes ancestrales de Tenochtitlan. Un servidor, Ituriel Moctezuma, en nombre de la casa y familia descendiente de Moctezuma, pues espero haber compartido con ustedes este conocimiento de manera clara acerca de nuestra tradición mexica, pero también sustentado en las fuentes, ¿no? Y en documentos históricos, pues para dar feliz realización a esta clase, que repito es la número 19, el día de hoy 25 de mayo de 2025, un día 9 hierba del mes Toxcat del año 13 casa. Tlaticpac Toquistintíes, la tierra será como sean los hombres y las mujeres. Muchas gracias. Ometeo.